Buen día. Como les habíamos dicho, hoy abordaremos un tema muy importante desde el punto de vista científico. Pero primero quisiéramos solidarizarnos con la familia García Fernández, Francisco Javier García, Miguel García Fernández, José García Fernández, por la pérdida de un ser querido inmensamente como era su hermana. Quisiéramos acompañarlos en un momento tan difícil en perder un ser querido. Una familia honorable, trabajadora y de mucho ímpetu al servicio de la sociedad y al servicio de las colectividades y el desarrollo y el bienestar del país. Grandes luchadores. Nos solidarizamos con ustedes. Además, aprovechar para, desde lo más profundo de mi corazón, darle unas inmensas gracias. Muchísimas gracias al doctor Julio Jacín por alrededor de casi, quizá podría ser 18 años, que él se esmera en darme las felicitaciones y anunciar el día de mi nacimiento, que fue el 5 de julio del 1952. Y él de manera muy entusiasta lo anuncia al pueblo, porque es un hombre que lo distingue el pueblo, lo mira el pueblo, lo oye el pueblo, por su forma, por evidentemente decir lo que él piensa de sus reflexiones y cómo son sus reflexiones. Claro, ¿quién de nosotros no incurre en debilidades? Pero es un ente objetivo y de una dimensión extraordinaria. A los 80 años, sirviéndole a la población dominicana y orientándola. Gracias, don Julito, gracias. Siempre le hemos tenido gran admiración, porque algo raro hay entre usted y mi papá, que tienen de alguna manera un parecido importante. Él era palestino, pero usted es libanés. Muchas gracias, don Julio. Cuídese. Pues hoy habíamos dicho que íbamos a abordar el tema de la geografía como ciencia. Hay que empezar por los inicios de los principios. El ser humano fue labrando un espacio importante en el globo terráqueo desde cientos de miles de años atrás y fue acumulando actitudes, habilidades, fue acumulando inquietudes, y todo lo que veía y todo lo que tocaba lo investigaba, ya empezaba a armarse el genoma inteligente del ser humano. Empezaba a preguntarse, ¿y todas estas frutas que nos comemos, cómo es que vienen? Todos estos territorios que se incendiaron porque algún rayo hizo contacto con este bosque y el bosque se incendió y las tierras se quedan preñadas de nutrientes. Preñadas de nutrientes. ¿Qué haremos con esto? ¿Cómo lo podemos usar? Y empezó el ser humano a armar su vida, su desarrollo en contacto directo con la naturaleza. Hay que entender que la naturaleza es muy inmensa, muy inmensa. La naturaleza tiene consigo intríngulis que aún no la ha podido
desentrañar el ser humano. Pues efectivamente iba conociendo todo con detalle, lo iba asimilando, iba buscando lugares. Iban los aborígenes de la tierra, los que evolucionaron y ahí iban acumulando tantos datos y que los iban procesando cientos y cientos de miles de años, porque no, como quieren algunas personas, alguna gente decir, el ser humano 30.000 años. No, en 30.000 años no se logra lo que ha logrado el ser humano. Alcanzar un desarrollo extraordinario, una vivencia importante, un conocimiento insoslayable. Bueno, pues en esas andanzas, en sus inicios de los principios, el hombre iba dibujando cada espacio, lo iba representando, los animales, los vegetales, las llanuras, las montañas. Él desarrolló la habilidad en las cuevas, en piedras, la tallaban, habían unas piedras más duras que otras, todavía no conocían el diamante, todavía. Pero siempre hay uno más fuerte que otro, sí, es en las piedras, y en las arenas, y en los fangales, y en los mares, y en los océanos. Y todo esto fueron los aborígenes plasmándolo en papel, eran cartógrafos. Los cartógrafos originarios del planeta Tierra. Bueno, y fueron acumulando experiencia, vivencia. Descubrieron las cuevas para tener la deidad en los momentos difíciles, de grandes huracanes, de grandes tormentas, de grandes tornados, de grandes monzones, de época lluviosa extraordinaria, y tenían que alojarse en las cordilleras, y todo lo iban plasmando. Bueno, pero de igual forma iban ubicando los puntitos más luminosos y le iban dando nombre en el universo. Los cartógrafos del universo, los geógrafos del universo, los originarios de la Tierra, los aborígenes. Fueron los primeros que empezaron a descifrar todo lo que implicaba el universo, todo. Bueno, de esa manera surgen los conocimientos importantes de los espacios, la geografía, que implica la cartografía como uno de sus instrumentos importantes. La geodesia hoy día ya se ha avanzado mucho, está la agrimensura, la topografía, las sociologías, la antropología, son todas colaterales a la geografía. La geografía es la madre del conocimiento de los espacios y de la conducta del ser humano, y de la ubicación de los seres humanos, y de la realidad en donde viven los seres humanos. Es la madre de todas las madres del ser humano, la geografía. En la geografía nace el ser humano. La geografía es quien pare al ser humano. Y el que no conoce la geografía está perdido. En el universo está perdido. Por eso agregamos ahora un mandatario debe tener grandes conocimientos geográficos. Debe ser un geógrafo de su país, de su entorno, de sus vecindarios, porque es lo único que le permite actuar bien a favor de las colectividades. El conocimiento de la realidad en que vive el ser humano le da a un mandatario todo el poder de inteligencia para mandar correctamente e impulsar el desarrollo, el progreso y el bienestar de su país. Nosotros hablamos mucho de esto. Ustedes dirán, pero son palabras que la tienen caquillada el ingeniero ahí en la cabeza. Recuerden que yo soy ingeniero, sobre todo práctico de la vida. Un ingeniero que no soy un gran intelectual ni nada parecido, sino que son mis reflexiones de las que hablo. Son conocimientos que he ido adquiriendo, algunas lecturas más que otras, de novelas, de obras de teatros, de geografía, de ciencia, de ficción, de la cuántica, del desarrollo del ser humano.
Por eso es importante leerse a Carlos Marx, aunque sea un poquitito, a Engels, a Darwin, entre ellos muchísimos otros que le ofrecen al ser humano conocimientos objetivos. La Biblia, un libro que acumula muchísimos datos, muchos datos. Pues efectivamente, cuando los mandatarios se empoderan del conocimiento o se asesoran de los científicos que tienen que ver con la geografía, tienen mucho por delante que ganar a favor de dictar buenas acciones a favor de los pueblos. Por ejemplo, la geografía te permite saber cómo viven en un lugar determinado. Porque decíamos, los orígenes de los principios, el ser humano viene plasmando la realidad en que ha vivido. Ha ido acumulando enormes conocimientos. Y en lo que concierne a nosotros, en nuestra isla, la isla de Haití, que como se llamó siempre, porque es el nombre aborigen, es el nombre que ellos le pusieron, ellos le ponían nombre a todo. Porque los aborígenes que llegaron aquí alcanzaron grandes conocimientos que trajeron de sus migraciones del Sur América y del Norte América incluyendo Alaska y el Canadá. Porque caminaron, anduvieron todos esos territorios y siguieron grandes migraciones y trajeron desde donde vinieron grandes conocimientos de la realidad de la tierra, del terreno, del espacio, de los ríos, de las montañas, en fin. Hay quienes dicen que los aborígenes pegaban fuego, no tenían necesidad de pegar fuego, porque eran grandes bosques que habitaban en las tierras y se producían grandes acontecimientos atmosféricos y los rayos eran a montones, y cada vez que caía impactaba un rayo con un bosque y encontraba material de combustible a flor de tierra, pues se formaba el incendio. De ahí aprendieron los aborígenes luego a aprovechar esos terrenos, porque eran llanuras, eran praderas, eran faldas de montaña, y fueron acumulando grandes conocimientos para desarrollar lo que más adelante les serviría a ellos para sus alimentaciones. La agricultura. No hay agricultura sin geografía, no. Si no hay conocimiento de la realidad del espacio y del espacio del universo, no hay agricultura. Todo está concatenado. Pues esos aborígenes que acumularon todos esos conocimientos cuando llegaron a estas islas, trajeron consigo los conocimientos que fueron impregnados por los sabios de sus tribus, de sus comarcas, de sus reinados. Y cuando llegan aquí ya tenían noción de cómo era la isla, de cómo había que conducirse en la isla, de por dónde se conectaban los puntos. Y lograron plasmar en piedras, en arcilla, en barro, en tarro, en cuchara, todos los puntos geográficos importantes y la conectividad entre ellos, porque los aborígenes se movían como ardilla en la isla. Desde Cabo Haitiano, desde el primer lugar turístico de la isla, que en Jacmel, se llama ese pueblo, Jacmel, pueblo que ocuparon los franceses y desarrollaron un lugar turístico de primer orden, uno de los primeros en el mundo, los franceses, los imperialistas franceses, los que ocuparon esa parte de la isla, los que acabaron con toda la madera preciosa de esa parte de la isla y parte de la madera preciosa de la parte occidental de la isla. Porque no fueron los haitianos de hoy los que acabaron con los bosques, con las grandes riquezas madereras de esa parte importante de la isla. Fueron los imperialistas españoles y franceses e ingleses. Europa está llena de la caoba haitiana y de la
de la isla de Haití. Está llena. Todos los grandes museos, los grandes palacios, están llenas de madera preciosa, caoba, ébano, cedro, de la isla haitiana, de la isla de Haití. Pues todos esos documentos que tenían los aborígenes para seguir hurgando, conociendo todos los detalles de la geografía de la isla, se produce una ruptura con la llegada de los imperialistas españoles que se apoderan de todas las riquezas de los aborígenes, de todas sus obras de arte, de todas sus escrituras, de todas sus percepciones que le daba el desarrollo de la vida en la naturaleza, de todo lo que habían plasmado del conocimiento de la isla, y se roban toda esa sabiduría y todos esos caminos y todas esas rutas y todas esas áreas importantes donde existía oro, flor de tierra, plata, donde existía grandes piedras preciosas. Y todo fue robado y el padre de haberse robado todo lo que tenía que ver con la cartografía, con todos los documentos plasmados de la manera que sea, pero eran documentos. Hay un gran científico español que fue el padre de todos los ladrones más importantes del intelecto del ser humano, alguno como el de los aborígenes, Juan de la Cosa. Juan de la Cosa se robó todos los documentos para elaborar libros concernientes a las islas del Caribe para atribuírselas a él. Bueno, ya en el siglo XIX un francés es quien se atribuye darle el nombre al continente. Y ese francés es quien establece en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, darle ese nombre a este continente, el de América. Este fue Vautrin-Lod, quien recomendó llamarle a América al continente de los aborígenes que llegaron a esta tierra, fruto de migraciones importantes que duraron miles y miles de años, no fueron 2 o 3 días. Reiteramos que el origen del desarrollo del hombre tiene cientos y cientos de miles de años. Porque si los que han estudiado la evolución de la Tierra a la fecha establecen que la Tierra tiene alrededor de 3.500 a 4.000 años, millones de años, ¿cómo se atreven a decir que el ser humano tiene 30.000 años sobre el planeta? No, una especie para irse transformando y llegar hasta donde ya ha llegado el ser humano, esos cientos de miles de años que se necesita. Ahora el tiempo solo existe en la mente del ser humano, porque tenemos dificultades en el conocimiento. Entonces, como el conocimiento es tan limitado, es tan pobre el del ser humano, y miren que mucho, se ha alcanzado muchísimo, porque está llegando mucho más desarrollo y por suerte va a desaparecer el tiempo, por suerte va a desaparecer el tiempo, que es fruto de las limitaciones que tiene el ser humano en ver el contexto, en ver el universo en cada instante, no hay tiempo, es una medida subjetiva. Bueno, y de esa manera se ha ido desarrollando la geografía, que es el compendio de todos los conocimientos cartográficos, topográficos, altimétrico, planimétrico, dónde están las montañas, dónde están los ríos, dónde están los bolsones de seres humanos, de dónde están los bolsones selváticos, dónde aún quedan seres vivos salvajes, donde hay tribus aún salvajes que no conocen
un avión que no han visto un avión nunca en la vida, y donde hay oro, donde hay diamante, donde hay tierra rara, donde hay de todo tipo de minerales, ¿dónde? Y ya se tiene un mapa bien estructurado porque la ciencia ha ido avanzando enormemente, decíamos. Efectivamente, luego de todos esos conocimientos que ha ido acumulando el ser humano y que han surgido muchísimas escuelas desde Francia, comienza con Alemania la geografía como ciencia. En el siglo XVIII, en el siglo XIX surge Francia con su escuela de geografía, donde por necesidad para el dominio de las colonias y el conocimiento de la realidad de cada centímetro cuadrado, cada milímetro cuadrado de tierra, saber lo que había y lo que no había y cómo era y para qué servía y toda la riqueza que entrañaba su suelo y el suelo, dominarlos, saquearlos. Para eso usaron esa ciencia tan hermosa, la geografía. Para subyugar los pueblos, para dominar los pueblos, para saquear los pueblos, para destruir civilizaciones enteras. Bueno, recuerden que habíamos dicho aquí que difícil le va a ser al Perú instalar un gobierno democrático, porque la reacción, los grandes capitalistas peruanos aliados al capital del mundial, son capaces de eliminar poblaciones enteras con tal de que no lo desplacen del dominio. Un poco de agua. Bueno, y un cafecito, porque una cosa va con la otra. Quiero que sepan que el café, que tiene que ver mucho con los aborígenes del mundo, es un fruto estimulante que logró desentrañar el avance de la humanidad sobre los hombres, sobre los hombros de los aborígenes. Bueno, pues la geografía es el pie de apoyo para conocer, dominar y poner al servicio de la colectividad toda la realidad de cada milímetro cuadrado del terreno donde se ha desarrollado el ser humano y todas las especies. Con ella se transita por los senderos siderales. Y hoy día, pues, con los avances que ha alcanzado la ciencia, que no escapa la geografía, que ha tenido un desarrollo extraordinario, y ya cada ser humano puede ser un gran geógrafo, podría serlo, porque si le dedican un poquito de tiempo e ingresan a una de las plataformas donde están plasmadas las realidades universales, siderales, y los conocimientos que se tienen de cada punto de la Tierra, pueden hurgar, pueden investigar, pueden conocer, pueden entender por qué es la conducta de cada cosa que vive sobre la superficie de la Tierra y convertirse en un geógrafo. Quisiéramos aprovechar y saludar a nuestra cuñada Sonia Espaillat, a doña Jacqueline Díaz Zapata, Ocana, de Gran Temple, una gran comunitaria dedicada al bien común. Saludos, y a todos los que nos siguen, que le damos las gracias más profundas. Bueno, bien, pues la geografía ha alcanzado un desarrollo tan importante que el mandatario que no se hace acompañar de esos conocimientos para dar pasos hacia la solución de los problemas de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades, de las regiones, de su país, va a actuar de forma muy posiblemente sujeta a cometer errores. Por eso, al no entender el desarrollo histórico de la geografía, al no entender el desarrollo histórico de las sociedades, al no entender el desarrollo histórico global del contexto,
Los mandatarios siempre provocan desastres, porque toman decisiones que no tienen nada que ver con la realidad. Reiteramos, ¿cómo es posible que de buena primera se inventen hacer una carretera? Porque eso viene de hace un tiempo para acá, de alguna compañía importante, quiere ya, lo más probable, internacional, la compañía, quieren romper la cordillera septentrional para hacer otra carretera y unir a Santiago con Puerto Plata, cuando ya tenemos dos carreteras que unen a Santiago con Puerto Plata. Y por ahí no hay pueblos importantes en medio de esa cordillera que usted diga, bueno, vamos a comunicar a Santiago con Jobún, una ciudad que está en medio de la cordillera septentrional, y así llegamos a Jubún y llegamos a Puerto Plata. No, no hay Jubún. Por ahí hay unas furnias extraordinarias que están conectadas con el mar. Entonces yo le recomiendo al señor presidente que se haga asesorar de los geógrafos, cartógrafos y de lo que conocen la geología de esa cordillera y de las fallas que hay en ella, para ver si es viable o no es viable construir una otra carretera por ahí. Y lo más probable es que yo no sé dónde se han metido los supuestos defensores del medio ambiente de este país, que no han dicho ni esta boca mía, porque inclusive en Santiago hay una entidad que se llama CEOSI, algo así, no recuerdo bien el nombre, pero hay una entidad que defiende el medio ambiente y yo no he oído decir que ha dicho nada. Cuando quieren romper el equilibrio de esta cordillera septentrional para dar paso a una carretera que va a implicar muchos daños, porque también en el conocimiento de la geografía se conocieron los bosques, las minas, las riquezas, los llanos, los terrenos fértiles para la agricultura, para la vida. Los aborígenes no eran locos, siempre se asentaban cerca de ríos importantes, siempre, porque el agua es vida. Y los aborígenes aprendieron eso desde que empezó a darse la alianza del medio ambiente, del hábitat con el ser humano, la convivencia. Ahí ha convivido mucho, ¿no? Así el ser humano no ha podido entender aún todavía la importancia de la especie animal, porque trata de destruirla siempre. A los elefantes, a los leones, a las jirafas. Le quitan las pieles a uno, lo matan al otro por un colmillo, destruyen el hábitat del desarrollo de esas especies sin darse cuenta que están acabando con el planeta. El ser humano debe recapacitar, reconciliarse con su medio del entorno en que se ha desarrollado para vivir más feliz. Tenemos que vivir pacíficamente con las especies aliadas, con las especies que nos acompañan en el planeta, porque el todo es que hace la vida. La vida no es solo para los seres humanos, la vida es el compendio de todo el ser vivo que se mueve sobre el planeta, sobre el universo. Y no sigan pensando como tontos, porque no somos los únicos en el universo. Olvídense de eso. Así pensaban muchos que quisieron vivir aislados porque siempre se consideraron superiores los europeos. Ignoraban la existencia de todos estos pueblos cuando por cientos de miles de años se han dado grandes migraciones para el ser humano ir diseminándose por todo el planeta. Y hoy día la geografía tiene tanta importancia y tanta trascendencia que el conocerla es vital para tomar decisiones importantes en lo que tiene que ver con la construcción, porque la geografía te dice qué terreno es bueno para producir trigo. La geografía te dice qué terreno es bueno para construir edificios. La geografía te dice dónde hay rocas, dónde hay minerales, qué tipo de minerales, dónde hay diamantes, dónde hay petróleo, dónde hay oro. La geografía te dice dónde el ser humano tiene posibilidad de desarrollarse con más armonía, con más posibilidad de progreso, de desarrollo y de bienestar. Porque el progreso da desarrollo y el desarrollo da bienestar. Es simple, pero tampoco el orden altera el producto, porque el bienestar es progreso y es desarrollo. Y el desarrollo es
progreso, y el progreso es bienestar. Van de la mano. Pues la geografía hay que entenderla, hay que conocerla, hay que escudriñarla, señor presidente. Averigüe bien si es verdad que geográficamente lo que procede ahora es hacer un jodido malecón en agua, que ya habían hecho uno y el mar lo desbarató. Averígüese, porque en el gobierno de Balaguer se hizo un tramo del malecón y estuve ahí investigando. ¿Y qué pasó con el malecón? Se lo llevó el mar. Porque recuerde, señor presidente, si a usted se le ha olvidado, que la provincia de María Trinidad Sánchez está por debajo del nivel del mar. Es decir, el mar está arriba y la provincia está abajo. Por eso el mar se mete siempre. Cada vez que hay un temblorcito de tierra, el mar se mete. Y arrasa con todo lo que encuentra y acaba con todo lo que es la vida del ser humano. Y de muchísimas especies que se pierden. Bueno, pues la geografía, hoy día todos podemos ser geógrafos, porque tenemos la geodesia, que tenemos todo el estudio del universo, que ya han ido ploteando todos los puntos importantes de las garachas, de los continentes, de los sistemas solares, de estrellas importantes que dan, irradian una luz inmensa para dar vida. La geografía es el compendio de la cartografía, es el compendio de la geodesia, es el compendio de la agrimensura, de la topografía, que tiene que ver con la altimetría y la planimetría de todo el entorno, de todos los espacios. Ya están cartografiando a Marte, ya están cartografiando la Luna, ya están cartografiando el universo, y cada quien puede ingresar en ellos para adquirir grandes conocimientos. Señor presidente, asesórese de los científicos de la geografía que hay en nuestro país, porque en los gobiernos neoliberales que empezó a impulsar el Balaguer y lo continuó el señor Leonel Fernández, desapareció la cartografía y la geografía de los institutos importantes que teníamos, del Instituto Cartográfico de la UAS, de los institutos cartográficos de las Fuerzas Armadas, que se hicieron a un lado por mandato de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para tener ellos solo el conocimiento y el control de nuestra geografía, es decir, de todo lo que tenemos como riquezas en nuestro terruño. Que tengan buen día y muchas gracias por compartir con nosotros. Nos veremos el próximo jueves.